Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta sexta tutoría de sistemas de información gerencial. La idea entonces, en la tutoría anterior estuvimos viendo todo el componente de unos conceptos de las fuerzas de Porter. Vimos también un componente de lo que eran los sistemas de información gerencial, algunas componentes y tipos de estos sistemas de información, los cuales de cierta forma apoyan a hoy a las compañías y a la toma de decisiones y digamos que le dan entonces un gran componente de accesibilidad a todo lo que tiene que ver con la toma de procesos y esos procesos como tal enfocados en un elemento de poder entregarle y darle continuidad a cada uno de los elementos y actividades que se encuentran dentro de las compañías. Y teníamos entonces, o tenemos una actividad, básicamente, que era lo de los ejemplos entonces, de la ejemplos de empresas con el componente de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, ¿quién quiere iniciar explicándonos su ejemplo? Profe, yo puedo empezar, pero ya tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Porque yo los 5 ejemplos lo hice sobre la misma compañía. Sí, no hay ningún problema. Okay. Ok. Y me dio susto. Pensé que eran 5 empresas diferentes y yo dije, Señor bendito, me quedo mal. La duda, tu duda y la mía. Sí, dije, madre, me quedo mal. No, hágale. Bueno, de acuerdo pues espérame, yo le digo a estos niños que me hagan silencio. Qué pena, profe. Bueno, lo de las 5 fuerzas de Porter, pues es el modelo de gestión empresarial que fue desarrollado por Michael Porter en el libro en su primer libro, el que es la estrategia competitiva. Y me habla pues básicamente de sus 5 fuerzas, que son los competidores, los productos sustitutos, el poder de negociación de los clientes, la intensidad de la competencia actual y el poder de negociación con los proveedores. Bueno, en la primera, que es la negociación con los clientes, pues yo tengo varias que se pueden, pues como varios conceptos que son potenciales o varias estrategias, y una de ellas es aumentar la inversión del marketing en la publicidad. Entonces, digamos que en este caso yo voy a hablar de una empresa de calzado, que es pues donde laboro, y el ejemplo fue así. Deberá presupuestar y ejecutar para los próximos 2 años una inversión de marketing y de publicidad, teniendo en cuenta que solamente utilizan material publicitario como catálogos físicos, digitales en los puntos de venta y de los clientes que son distribuidores. También se apoya en el tema de los asesores comerciales para entregar pues como toda la información directa del producto y maneja material POP. Se apoya pues en los asesores comerciales que están como por todo el país, con lo que hace pues como su impulso y su fuerza de venta. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que tendría que desarrollar? Ejecutar y presupuestar una proyección a futuro, en este caso lo hice por 2 años, para poder hacer una inversión de marketing y publicidad, para poder que de este modo se puedan impulsar más el tema de las redes sociales, el tema de la publicidad en radio y televisión y en todos esos canales que me puedan facilitar recaudar más clientes. Esa es la primera. La segunda fuerza, que es el tema de los proveedores, digamos que en este punto tiene un caso pues muy importante, y uno de ellos fue establecer alianzas a largo plazo. Entonces, esta misma compañía tiene la ventaja de que cuenta con proveedores tanto de nivel nacional como de nivel internacional. Entonces, con estos proveedores tiene algunos convenios de plazo que oscilan entre los 60 y los 90 días. Lo que hace, pues digamos que muy fácil el tema de la circulación del dinero, teniendo en cuenta que las negociaciones con los clientes son entre 30 y 60, lo que le da un lapsus o una ventaja, entre comillas, aproximadamente de 30 días, con lo que le ayuda a negociar pues como a facilitar su rotación
Entonces, digamos que esta fuerza considero está muy bien implementada, entonces no sería en este caso como una amenaza para la compañía, sino al contrario como una de las fuerzas. Aunque pues no está mal, digamos que teniendo en cuenta obtener mayor circulación de su efectivo, podría renegociar esos plazos de pronto no de 60 a 90, sino de pronto entre unos 90 y 120 días. No se descartaría pues como la opción de tener la opción de ampliar más plazos. En la tercera amenaza, que es en el tema de los competidores, se va a tener en cuenta proporcionar, ¿cómo lo explico? Espérame un segundo, que se me cerró acá. Proporcionar como el tema del servicio y la caracterización del producto. En este caso, la compañía de calzado tiene pues un amplio portafolio de productos en el cual cuenta con todas las certificaciones estipuladas, el tema de la adhesión, de la flexión, que tiene ciertas características como resistentes a la abrasión, resistentes a la perforación, que sean productos dieléctricos, ¿cierto? O sea, tiene muy buena caracterización de su producto, pero entonces digamos que sería la fuerza que impulsaríamos en este tema frente a la amenaza que podamos tener de los proveedores, de los clientes externos, sería a ese gran producto que ya está, darle un servicio adicional, es decir, apoyar esa calidad que ya existe con servicios adicionales que faciliten que el cliente y la compañía puedan estar muy bien anclados y sienta que es como un apoyo del uno al otro. Y de esa manera lograr que ese cliente que posiblemente esté pensando en una competencia, yo lo pueda traer hacia mí. Esa sería pues como la tercera. La cuarta sería el tema de los productos sustitutos. Perdón. Qué pena. Entonces en esta voy a hablar de la diversificación de la producción. Entonces en esta fuerza, digamos que lo más interesante sería que como digamos el producto está redireccionado por varias líneas de producción, líneas vulcanizadas, líneas poliuretano, líneas cementadas y demás. Y de allí yo voy desglosando más líneas, con puntera metálica, zapato con puntera no metálica, material en composite y todas esas pues como adicionales que van o que están de la mano de la caracterización de los productos de seguridad industrial o del calzado de seguridad industrial. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo diversificar algunos de esos productos que yo puedan apoyar para que sea, que esté de la mano y que no haya la necesidad de que pueda entrar un producto sustituto que me pueda generar una competencia directa, ¿sí? Y yo de esa manera pueda suplir ese producto. Me hago entender. Los productos de calzado de seguridad industrial normalmente es la típica bota con la punta, no sé qué, dieléctrica, metálica y demás. Entonces, digamos, ¿cómo podría diversificar como ese tema de la producción? Poniéndole, digamos, un estilo más moderno, más juvenil, más deportivo. Entonces, ¿qué podría hacer para llamar más la atracción de los clientes? Y de esa manera, entre comillas, podría apoyarme en ese producto sustituto para que mis clientes estén conmigo. Y la última es la rivalidad de los competidores. Entonces, digamos que en el caso de la compañía, no es la única compañía de calzado, de fabricación de calzado de seguridad industrial que hay. En Colombia existen aproximadamente 22 fábricas de ese mismo tipo de calzado. Entonces, al haber tantos en el país, y de pronto hay unos más notorios que otros por tema de reconocimiento de marca y demás, siempre existe una notable rivalidad entre ellos, pues como por mejorar ya no el producto, realmente el producto o el tema de la calidad debe de venir inmerso a lo que yo ya estoy ofreciendo, ¿cierto? O sea, yo debo de vender un producto de calidad. Entonces, ¿qué es esa fuerza que yo debo aprovechar o esa fuerza a la que yo debo tener más? Es darle una mejor experiencia a mi usuario final, o sea, una mejor experiencia a quien consuma ese producto.
Es decir, que sabemos que el zapato debe ser de calidad y que debe cumplir con las especificaciones, pero darle como ese valor agregado de, hombre, ven, no vas a utilizar la típica plantilla normal, sino que mira, te voy a dar una plantilla con mayor densidad, que me pueda tener más comodidad, más de ergonomía, bueno, esos puntos pues como que puedan ser más de mejora o mejorar la experiencia del usuario final que competir con un producto. Listo, ese sería pues como las 5 fuerzas y en conclusión pues como general de la resolución del ejercicio sería que este modelo de 5 fuerzas de Porter nos permite desarrollar nuestras estrategias especialmente pues con el tema de la diferenciación y podemos analizar el tema de la competencia. Eso sería pues como el ejemplo pues ahí del ejercicio. Ok, Yuri, muy bien, muchas gracias. ¿Quién continúa? Profe, si quiero yo continúo. De acuerdo. Bueno, yo hice las 5 fuerzas, el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Porter proviene de un marco de reflexión estratégica, sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de las empresas o unidades de negocio que operan en un dicho sector. Es un diagrama estratégico muy utilizado en el sector de los negocios, que sirve para analizar las fuerzas competitivas de una empresa. De esta forma, aprovechar las oportunidades presentes en el mercado y a su vez disminuir las posibilidades, las posibles amenazas. Como todos lo saben, pues yo siempre hago las estrategias y me baso pues con la empresa donde laboro. En la primera parte, que era el poder de la negociación de los clientes. En Frisbee existe un menú muy completo y saludable para los clientes, desde la oferta del pollo, combos personales y familiares, incluyendo ensaladas y menú para los niños. El poder de negociación es prácticamente pues nulo con los clientes, puesto que los precios son asequibles para el cliente, cliente potencial. Dentro del estudio del mercado de productos y clientes se establecen precios con descuentos y promociones donde se le pueda lograr fidelizar el cliente. El segundo, el poder de la negociación con los proveedores. Al aumentar las ventas por las estrategias del mercado, como fue la promoción 2x1, que inicialmente era una promoción que se llevaba, que tenía que ir el cliente, dirigirse directamente al restaurante, y por la pandemia ya está implementado a domicilio y dio con tan buena aceptación que ya lo dejaron para que también fuera a domicilio. Se necesitó incrementar más el volumen de materia prima en el pollo y en derivados. Se negocia los precios con un precio establecido por el producto. Con el área de compras, al no dar abasto con los pedidos, se necesitó un nuevo estudio de mercado de proveedores, donde se analizó precios según el volumen y la calidad propuesta para dar cumplimiento con las ventas proyectadas para los clientes potenciales. El tercero, productos sustitutos. Frisbee cuenta con un área de investigación de mercados, ingenieros de calidad, también tiene un chef, profesionales que estudian el impacto del menú y el poder de adquisición del mismo, para analizar el comportamiento de los productos. Pero sin lugar a duda, el pollo frito es el número 1 en ventas por su sabor, olor, calidad, y sin dejar de mencionar el servicio oportuno que le brinda al cliente. 4, la intensidad de la competencia. La idea del negocio frito es muy atractiva. Sin lugar a dudas, no está contemplado como una amenaza. La trayectoria y el talento humano, el apalancamiento financiero, la calidad del servicio, la capacidad de respuesta, identifica siempre a Frisbee como una empresa pues muy bien posicionada.
Competidores potenciales. Se incrementan los números de los restaurantes de pollo asado, pollo broster, ofertas típicas y también como la llegada de otros empresas como KFC en el sector, que pues acá en Pereira no contamos sino como con 2 o 3 locales de KFC, pero esta está muy bien posicionada en la ciudad de Bogotá. Pero pues Frisbee se encarga también de analizar muy bien el mercado, sus competidores y saber por dónde atacar pues a los mismos. Eso es como lo que pude sacar de los 5 ejemplos con la empresa Frisbee, profe. De los productos sustitutos, ¿qué fue lo que me mencionó? Productos sustitutos. Pues que Frisbee cuenta con una investigación de mercados y siempre va como más allá sobre cómo los ingenieros de calidad y los chefs profesionales siempre como que miran como ir más allá y sacar como nuevos elementos. Ok, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Joan. Gracias. ¿Quién continúa? Profe, si quiere, continúo yo. Hola. Sí, la escuchamos, compañera. Ok, perfecto. Claro que sí. Qué pena. No, tranquila, qué pena con usted. Bueno, yo la apliqué, las fuerzas pues de Porter aplicado en Apple y en BMW. Sabemos pues que las 5 fuerzas de Porter son como el marco de análisis del nivel de competencia dentro de una determinada industria. Los cuales son pues amenaza a los nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, amenaza de productos o servicios sustitutos y la rivalidad existente entre competidores de la industria. Sabemos pues que tener un conocimiento del nivel de competencia pues es crucial, ¿sí? Debido a que el componente fundamental de esta estrategia, debido a que es como ese componente fundamental de la estrategia empresarial. Entonces, por ejemplo, en el poder de negociación con los clientes, sabemos pues que en cuanto mayor sea el número de empresas en el mercado, pues va a ser mucho más sencillo para los clientes escoger. Entonces, aplicada en Apple, este poder de negociación es baja, ¿sí? O sea, solo hay que ver como los precios de la marca. Apple puede permitirse pues poner unos precios desmesurados en sus productos y los clientes los seguirán comprando. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque ellos lo que trabajan es la exclusividad y está como asociada al estatus social. A los clientes pues no les importa gastarse una millonada en un smartphone o en un ordenador con tal pues de pertenecer como a esa comunidad de alto estatus. Aunque el mismo celular pues lo encuentran en otro sitio más barato, ellos lo que están pagando es como la marca. Aplicada pues en BMW, ellos descubrieron que algunos consumidores estaban buscando un buen precio y otros que quieren es como una experiencia. Entonces, por eso BMW está enfocado como a saciar estas dos necesidades, por lo tanto ofrece innovación en vehículos alternativos. En el poder de negociación de los proveedores, pues sabemos que hay que plantear quién tiene el poder, la empresa o los proveedores, ¿sí? En este caso, pues influye muchísimo el tamaño pues del proyecto. Cuanto más volumen de mercancía se compre, pues más poder se tiene sobre los proveedores, porque pues digámoslo de una forma así, ellos se van a ver como obligados a darnos un buen precio. Al proveedor obviamente no le va a convenir pues perder un cliente que compre grandes cantidades de mercancía. Por ejemplo, aplicada en Apple, este poder de negociación pues es baja porque el nivel de producción de ellos pues es enorme. Por lo tanto, el volumen de compra en materia prima también lo es. Además, pues al estar como asentada y tener tanto prestigio de marca, pues el poder se extiende muchísimo más. Y aplicado en BMW, las materias primas pues tienen una elevada exclusividad, hecho pues que genera cierto poder en los proveedores debido a que los fabricantes no pueden sustituir un producto distinguido ni de mayor calidad.
En la otra fuerza, que es la amenaza de ingreso de nuevos competidores, este es pues un factor muy importante a tener en cuenta cuando se crea un modelo de negocio. De hecho, pues las compañías de arranque o los starts, creo que se dicen, no sé si me corrigen, para el inglés no soy tan buena, ellos pues están intentando cada vez como entrar en el mercado a lo grande. Ellos procuran expandirse en lo máximo posible, aunque suponga pérdidas iniciales. Ellos lo hacen con qué fin, pues que una vez estén asentadas, o sea, creen como una barrera de entrada muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues las empresas tendrían que realizar una gran inversión, cumplir con ciertas condiciones y disponer de una tecnología mínima para entrar en el mercado y convertirse en competidores. Entonces, aplicada en Apple, es alta. ¿Por qué? Porque surgen nuevas marcas tecnológicas constantemente. Sí, por ejemplo, en China la producción de móviles y de tablets y ordenadores es vertiginosa. Con la llegada de los smartphones, Apple tomó la iniciativa y se hizo con el nuevo mercado. El problema es que han empezado a salir marcas nuevas por todas partes. Aplicada en BMW, en la entrada pues, de nuevos competidores, observaron que quienes querían entrar al sector estaban ofreciendo desarrollo o aplicación de nuevas tecnologías, por lo que las marcas como Lexus o la compañía pues, de Tesla representaban la amenaza para BMW, pues estaban consolidando y explotando aspectos de gran valor añadido a los clientes con conceptos de negocio o productos diferentes a los tradicionales. En la cuarta la cuarta fuerza, perdón, de amenaza de nuevos productos sustitutos, se debe tener mucho cuidado con esto. Es más, muchas empresas que no han trabajado en el análisis pues, de las 5 fuerzas de Potter han fallado en este aspecto, y es que el entorno evoluciona semana tras semana y pues las empresas deben de adaptarse a estos cambios o sencillamente pues deberán pues cerrar sus puertas. Los productos sustitutos pueden perjudicar el modelo de negocio e incluso hacer quebrar la compañía. Eso pues si la empresa no procura evolucionar y mejorar constantemente. Aplicada en Apple es alta. Esto es lo que ocurre con las tecnologías. Evolucionan constantemente, por eso la marca debe estar alerta y tratar de innovar siempre. Incluso eso es lo que ellos hacen siempre. Ellos siempre tratan de que el teléfono que están sacando al mercado sea mucho mejor del anterior. Aplicada en BMW, dentro de la amenaza de productos sustitutos, están los vehículos autónomos, que son los robóticos, ¿sí? Ellos, pues que cada vez se desarrollan más, aunque es todavía una amenaza leve, pues a muchos conductores les gusta como la experiencia pues de manejar. Y ya para terminar, en la última fuerza, en la rivalidad entre los competidores, esta fortaleza está como relacionada con todo lo anterior, y es que a mayor número de competidores, más difícil será tener el poder. Se debe adaptar al mercado e intentar diferenciar, pero al final son los clientes quienes cogen, ¿sí? Si hay mucha competencia, hay que trabajar muy bien las condiciones que se le van a ofrecer a los clientes. Si este no es pues el caso, pues se puede actuar más a beneficio de la compañía. Es muy importante analizar el sector y tratar de cubrir como todas las necesidades de los clientes, incluso ir más allá. Aplicada en Apple, pues es alta. Esta es la conclusión de todas las anteriores, aunque Apple pues domina gran parte del mercado y tiene pues el poder sobre sus proveedores y clientes. Lo cierto es que la competencia pues llega, digámoslo así, como encarnizada, ¿sí? Como a querer ser más. La empresa debe trabajar muy duro su estrategia para no decaer y perder todo lo que ha conseguido hasta el momento. Y en BMW, pues evaluó la situación en el sector automotriz, donde determinaron pues la intensidad de la competencia, y para ello encontraron pues que casi todas las empresas de esta rama buscaban el liderazgo en costes para la diferenciación, y que estaban pues enfrentando la competencia de los grupos pues Mercedes-Benz y Audi. Listo, profe, eso es como todo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién continúa?
¿Quién más continúa? Hola, profe. Alejandro. Yo, Alejo, cuéntenos. Muy bien, profe. Bueno, pues yo la hice más todo de tienda Zara y como de uno. Digamos, pues los competidores potenciales que uno ve en Colombia, pues las grandes empresas que controlan el mercado, pues como lo que es del retail o eso sí en venta pues de víveres, está lo que es el grupo Éxito, que comprende lo que es Carulla, Super Inter, Subtibás. Está el grupo Santo Domingo, que es el encargado de Coba Internacional y pues tiendas de uno. Y Jerónimo Martins, que son tiendas Zaras. Y también el grupo Olímpica. Todos estos son como, y el grupo Coberta, que es el grupo del costo, o sea, todos son como las empresas más grandes o los competidores más grandes que tiene Colombia, que pues se ha encargado de absorber aquellas pequeñas microempresas que no tienen la capacidad de competir contra ellos, tanto porque no poseen el capital como la infraestructura. En el segundo caso del poder de negociación de los proveedores, lo que hizo pues el grupo Jerónimo Martins con tiendas Zaras acá en Colombia cuando llegó fue coger todos esos proveedores, digamos, que habían en la región, que no eran como tan apoyados por las otras grandes que habían, y ellos los cogieron y los asumieron de que les fabricaran los productos a base de que pues, se iban a evitar de que tenían que fabricarlos en otro lugar muy lejos, que tuviera que ser un transporte marítimo o aéreo. Entonces, los absorbieron para que les fabricaran los productos aquí cerca, se evitaban todo el transporte, evitaban en costos y esto les iba a permitir manejar unos precios mucho más baratos, no, por lo que no estaban incurriendo en tantos costos. Entonces fue lo que hicieron ellos. Tomaron todas las empresas, muy poco es lo que importan, lo que traen pues tanto de Polonia y Portugal, que es donde son ellos, es muy poco lo que traen y el resto ya es aquí nacional. La tercera, que es los productos sustitutos, ellos implementaron también una estrategia que es de sus propias marcas, pero como a base de otras que ya existían, de que la gente las asumía como si fueran marcas, digamos, propias, tradicionales del país, como uno conoce a Milo, como conoce a, digamos, a Rorró, a Rosdiana, ¿cierto? Entonces ellos cogieron como esas marcas, crearon sus propias como réplicas, pues en un caso, digamos, lo mejor o en el mismo, la misma calidad, pero las colocaron bajo sus propias marcas, que la gente las fuera reconociendo y las fuera asumiendo también como si fuera parte pues ya de una marca nacional, que ya mucha gente ahorita le dice el nombre de algún producto o algo y lo asume que es tanto puede ser del de uno como puede ser de Lara, porque ya se ha vuelto algo pues muy que ha asumido el consumir, los clientes. El poder de negociación de los clientes, la cuarta fuerza. ¿Qué ventaja, digamos, tuvieron ellos, digamos, para la negociación con los clientes? De que les dieron la capacidad de poder ubicar una tienda de ellos en cualquier barrio, en varias ciudades, en ciudades donde no se ve la presencia del Éxito, donde no se ve la presencia y al costo de las plataformas más grandes. Entonces ellos implementaron tiendas muy, muy pequeñas y que fueron muy accesibles a las personas. Entonces, mientras la gente tenía que desplazarse a ir a, digamos, los de vivían en Santa Rosa, venir aquí a Pereira a comprar en el Éxito, entonces le dieron la oportunidad de que no tuvieran que incurrir como en gastos de transporte y todo para ir a mercar, sino que simplemente fuera su tienda de barrio, que pueda salir a cualquier hora, ir y comprar tranquilamente y volver sin necesidad de gastar demasiado tiempo ni demasiado dinero. Igual ya ahorita ellos tienen la mayor parte del territorio pues cubierto, que compiten con tiendas de uno que por el momento pues van ganando por cierta cantidad de tiendas que tienen pues más que lo que el ARA ha abierto nacionalmente. Y la 5, que es la intensidad de la competencia actual, que fueron también, o sea, que fue lo que hicieron estas tiendas al ingresar a Colombia, fue como eso, mirar las necesidades
de que las personas estaban, pues les hacía falta, digamos, que no tenían para, como lo dije ahorita, de desplazarse a ciertos lugares. Entonces ellos vieron esas falencias y ahí fue donde implementaron pues una tienda más pequeña, algo que se pudiera ubicar en una parte estratégica. Si uno mira, siempre están donde es los barrios, digamos, más populares, los barrios donde las personas no tienen como la capacidad de comprar como en un Carulla o ir a gastar en Alcosto, un mercado que va a salir mucho más caro. O también, digamos, los pueblos donde poco que se veía la afluencia de hartos supermercados o que pudieran tener la capacidad de dar un precio mucho más favorable. Y adicional de ellos, pues empezaron a competir con la estrategia de que todos los precios los iban a manejar a bajo costo en el transcurso del año. No, normalmente, como estaba acostumbrada la gente, de que una promoción y es tiempo limitado y tenemos simplemente 15 días este mes o por este mes, no. Digamos, la promoción es constante, de que le garantizan de que va a encontrar el producto con el precio más bajo del mercado, que lo puedan manejar otras plataformas. Entonces eso es como lo que les ha traído tanta la afluencia de clientes, de que las personas prefieran desplazarse a un de uno o tienda Zara, que vaya con lo que iba a comprar, digamos, en 500.000 pesos en un supermercado, una tienda de esas, va a poder llevar mucha más cosa a un precio pues más favorable. Entonces va a notar como que lo favorable que le sale y pues va a tener como una lealtad más hacia ese negocio que pues hacia el que normalmente la persona está acostumbrada. Listo, profe. Ok, Alejandro, muy bien, muchas gracias. ¿Quién continúa? Bueno, profe, entonces sigo yo. Yo hice el ejemplo con Coca-Cola. Los competidores potenciales, pues hay muchos factores que hacen que sea difícil entrar en la industria de las bebidas, teniendo en cuenta pues que actualmente ya hay muchas marcas de bebidas gaseosas que se encuentran posicionadas en el mercado. Algunos pues de los factores importantes son la imagen de la marca y la lealtad. También pues Coca-Cola compite contra numerosas compañías regionales y locales y cada vez contra más compañías pequeñas que se desarrollan y que venden directamente a los consumidores a través de minoristas. Quiero leche. Espérame un momentico. De leche. De Profe, ¿me puede esperar un minutico? Porque si no el niño no me va a hablar. Hágale, tranquila. Listo, profe. ¿Dónde iba? Bueno, que se desarrollan pues micromarcas y que les venden directamente a los consumidores. Sabemos pues que normalmente pues uno compra mucho en la tienda de barrio y en la tienda de barrio pues están las gaseosas que son más económicas, que hay barrios pues de bajos recursos que prefieren comprar pues como tal este tipo de bebidas que pueden salir más económicas que por ejemplo una Coca-Cola. El segmento de bebidas no alcohólicas de la industria de bebidas comerciales es altamente competitivo y consta de numerosas compañías que van desde pequeñas hasta muy grandes y bien establecidas. El poder de negociación de los proveedores. La mayoría de los ingredientes necesarios para las bebidas y aperitivos son productos básicos como la papa, el sabor, el color, el azúcar, cafeína, envases. Así pues que los insumos de estos productos no tienen ningún poder de negociación sobre la fijación de precios y es pues por este motivo que los proveedores de esta industria son relativamente débiles. La amenaza de productos sustitutos. Un gran número de sustitutos están disponibles en el mercado, tales como agua, té, zumos, café. Las otras empresas también se diferencian por marcas conocidas a nivel mundial, por el valor de marca y la disponibilidad de los productos, que sustitutos que no se pueden impugnar. Pues Coca-Cola obviamente es una marca que está muy reconocida a nivel mundial, pero que también tiene una competencia muy alta como Pepsi, como Postobón. Entonces,
pues las personas dependen también del nivel económico que deseen pagar por una bebida gaseosa, pero pues para Coca-Cola hay muchos productos sustitutos. El poder de negociación de los clientes, los compradores en esta industria tienen poder de negociación, ya que la fuente principal de los ingresos y cuota de mercado en industria de bebidas y alimentos es la comida rápida, pequeños negocios, tiendas de alimentos, expendedoras, entre otros. Los márgenes de beneficio en cada uno de estos segmentos demuestran notablemente el poder de compra y cómo los clientes especialmente pagan precios diferentes en función de su poder de negociación. Rivalidad competitiva dentro de una industria. La competencia en la industria de bebidas puede ser clasificada como un duopolio con Pepsi y Coca-Cola. La cuota de mercado de otros competidores es demasiado baja para alentar ninguna guerra de precios. Coca-Cola obtiene ventaja competitiva a través de las marcas globales bien conocidas y por la consecución de los precios más elevados. Listo, prueba. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién continúa? Bueno, por aquí nos escribió Luis Ernesto que tenía como problemas de conexión y también Ana María. Bueno, entonces es claro de que las 5 fuerzas de Porter, básicamente establecidas para la parte de mirar la mayor rentabilidad para las compañías, se ven enfocadas entonces en 5 elementos que básicamente son competidores potenciales, poder de negociación con los proveedores, productos sustitutos, poder de negociación de los clientes y la intensidad de la competencia. La parte que tiene que ver con los competidores potenciales, pues digamos que son los elementos que efectivamente van a entrar a competir con mi mercado. A hoy es claro entonces de que esos competidores ya no son solamente a nivel nacional, sino internacional, pues debido a que muchos de esos competidores que han podido entrar hoy al mercado han llevado, digamos, a las empresas a tomar decisiones de cómo poder continuar en el mercado. Entonces, esos competidores potenciales, de cierta forma, con los tratados de libre comercio, con todos los elementos que nos han dejado en el componente legal, pues las empresas deben de empezar a ir involucrando estrategias diferenciales que le permitan, primero, pues, dar una continuidad. Efectivamente, con la componente de pandemia, pues llegaron elementos diferenciadores que empezaron a impactar cada vez más. Inclusive, pues a hoy, con todo el componente de lo que ocurrió en el transcurso del año pasado, con el cierre total entonces de ingresos a muchos países,
a la totalidad de países, diría yo, empezó entonces a surgir elementos que pues nadie sabía, ni sabíamos qué era lo que iba a suceder. A unos hubo entonces algunos elementos de mejora, pero hubo otros elementos en los cuales empeoraron. Empeoraron en el sentido de que si vemos al mercado hoy, aquellas compañías que hoy tienen entonces materia prima que importan, pues tienen unos problemas debido a que el año pasado, con el cierre de todo, puertos y toda la parte de importaciones, efectivamente la afectación fue muy alta. Alta en el sentido de que como hubo cierre total, pues mucha mercancía no alcanzó a quedarse entonces en el puerto. Como no se quedó en el puerto, pues las embarcaciones que hicieron, pues se devolvieron entonces para su sitio de destino, porque pues no se iban a quedar allí esperando a ver qué era lo que iba a suceder. Y cuando llegaron entonces al destino, pues básicamente lo que hizo fue entonces bajar la mercancía, y vemos ahora cómo está comprometido todo el componente del comercio con materias primas que se importan. Esas materias primas que se importan, como no hay disponibilidad de containers, pues efectivamente no hay entonces elementos para poder traer. Y a hoy cada vez se evidencia más complejidad en este componente. Vemos también entonces elementos como materias primas para el normal desarrollo de las actividades de las empresas, y que al siguiente año, es decir, estamos hablando de 2022, creeríamos de que al 2022 las cosas van a estar mucho más complejas, lo que ocasiona entonces un alza en muchos mercados y en muchos productos, y también entonces un componente que nos empieza a impactar bastante es entonces aquellas pequeñas empresas que de pronto tenían una forma de trabajar diferente, pero los costos empezaron a ir elevando, y la fabricación de sus productos finales pues efectivamente empiezan a ir a verse impactados. Productos sustitutos. Entonces, pues son bienes o servicios que satisfacen la misma necesidad, y a medida que van apareciendo más productos sustitutos en la industria, pues tienden a decrecer esos componentes. Esos productos sustitutos, digamos que hay muchos actores dentro de todo este componente, y así como los ejemplos que había mencionado, entonces el componente, por ejemplo, del pollo, la Coca-Cola, el ensamblador de los vehículos, etcétera. Efectivamente hay competidores con productos sustitutos. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Nosotros somos fabricantes de alcohol. Nosotros tenemos entonces y fabricamos alcohol a partir de azúcar. Es el alcohol carburante que efectivamente se mezcla entonces con gasolina para empezar a distribuir con el combustible de los vehículos. Entonces, ese alcohol a hoy, como producto sustituto en países externos, pues básicamente, digamos, en Colombia lo fabricamos y en Brasil se fabrica a base de caña de azúcar. En otros países, como lo es entonces Estados Unidos, fabrican este tipo de alcohol a partir de remolacha y de maíz. Con la parte de la negociación de los tratados de libre comercio, han ingresado entonces nuevos elementos como estos, y además nuevos sustitutos de endulzantes que hacen que cada vez sea mucho más competitivo y más complejo entonces este componente de este producto. A pesar de ser un producto de canasta familiar, empiezan a verse inmersos por unos elementos que a veces empiezan a verse marcados por componentes diferenciadores. Muchas compañías entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, ¿cómo hay que empezar a proteger para poder que el ingreso de ese tipo de productos aquí pues se vea de cierta forma protegido? Y es así entonces pues como se le solicita a la parte del gobierno establecer unos aranceles
que le den un nivel de protección a esos productos aquí en Colombia. Pero igual, cualquier persona que quiera importar entonces, no sé, 10.000 toneladas de azúcar, pues básicamente lo puede hacer. Entonces, son esos elementos de productos sustitutos que pueden ingresar externamente y que de una u otra forma empiezan a impactar los mercados. En el componente de los alcoholes deshidratados, que es el que produce la mayoría de ingenios en Colombia, pues efectivamente llegan unos alcoholes deshidratados, pero en ocasiones no con la misma calidad del que se fabrica aquí. Entonces el que se fabrica aquí está, digamos, a un 95, 97%. Y el que se importa puede estar a un 90, 92 o 93% de pureza. Eso hace que entonces sí hayan elementos diferenciadores y que haya que tener en cuenta muchos elementos en la calidad de los productos. Es por eso que hay que empezar a ir mirando elementos que puedan de pronto empezar a sustituir otros componentes. El poder de negociación con los proveedores y los clientes. Es claro de que ese poder de negociación con los proveedores y con los clientes, pues básicamente son elementos que efectivamente empiezan a impactar también en el componente de costos. Es decir, esta parte del costeo, de lo que tiene que ver con los bienes y servicios que se adquieren a través de terceros o con lo que yo efectivamente empiezo a vender. Hay que tener en cuenta que a hoy estos componentes que tenemos y que estamos evaluando aquí en las 5 fuerzas de Porter, digamos que hay de estas 5 fuerzas, hay que tener presente un componente legal que nos empieza a ir impactando. Y, por ejemplo, a hoy, este año, a partir del 1 de enero del 2021, empezó entonces a regir el componente que se llama la Ley de Pago en Plazos Justos. Esa Ley de Pagos en Plazos Justos es la Ley 2024 del 2020. Esa Ley de Pagos que expidió el gobierno, básicamente lo que empieza y lo que pretende es garantizar el flujo de caja. Y se va a ver beneficiado todo lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, según el componente sujeto a este componente de normatividad, básicamente para el año 2021, esas facturas con los clientes se deben pagar a menos de 60 días calendario y con plazo máximo de 45 días a partir del año 2022. Entonces, no solo las grandes empresas deben de cumplir este componente, sino también las MIPYMES. Entonces, estos elementos básicamente empiezan a estar impactados porque hay un componente legal y un componente sancionatorio que va a empezar a imponerse demasiado dentro de todos estos elementos y que va a empezar a ser vigilado. Entonces, es claro que los clientes y los proveedores juegan un papel muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la parte de poder vender o de poder comprar. Y en los proveedores, efectivamente, hay algunos que pues efectivamente se moldean al componente de cómo se debe de trabajar, pero en ocasiones tenemos proveedores que muchas veces pueden ser proveedores críticos y que solamente existe de pronto un representante en Colombia. Y importar el producto desde el exterior pues sale un poco más costoso. Con los clientes también entonces ese elemento se empieza a ver, digamos, estimulado básicamente también por las competencias. Entonces tenemos competidores que nos van a ir impactando demasiado para el componente de los productos, bienes o servicios que yo ofrezca.
Y es ahí donde entonces en esos productos tendré que mostrar un valor agregado que me dé la posibilidad de poder entregar un producto con muy buena calidad. No sé si haya entonces hasta allí alguna pregunta. ¿Cómo me habilita otra vez el parcial? Profe, por mi parte no. No, profe, yo tampoco tengo preguntas. Bueno, entonces, para hoy tenemos la evaluación y entonces la propuesta es la siguiente. Todos subieron el trabajo al enlace que tenemos donde decía subirlos el ejemplo con las 5 fuerzas de Porter. Sí, señor. Ok. Ese trabajo entonces lo vamos a dejar como la segunda nota del 25% del parcial para esta actividad que teníamos programada entonces para hoy. Y todos lo subieron. La idea entonces es que este lo dejaremos entonces como actividad para poder entonces calificarlo dentro de lo que tenemos planteado y como lo habíamos acordado. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe, yo sí. ¿Los demás? Profe, qué pena, yo me confundí. Sí, señor. Explicar nuevamente. Sí. El trabajo que ustedes subieron a la plataforma del ejemplo con las 5 fuerzas de Porter, lo vamos a dejar entonces como la actividad para calificar para el segundo parcial que teníamos para hoy. Y este sería entonces, este trabajo que subieron a la plataforma, lo califico y lo dejo entonces como la segunda nota que tendríamos dentro del parcial. Ah, ok, ya entendí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Los demás tienen alguna observación? No, profe, de acuerdo. Entonces, bueno, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces, a todos estos elementos que hasta hoy hemos visto, entonces todo el componente de estratégico, todo el componente de las 5 fuerzas de Porter y todos los elementos que de una u otra forma impactan ese desarrollo empresarial, existe entonces un componente de innovación y tecnología. A hoy, llamado entonces transformación digital para muchas empresas que de una u otra forma se han visto casi obligadas a realizar ciertos elementos de actualización. Entonces, ejemplo de esto ha sido entonces, por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con facturación electrónica. Facturación electrónica era un componente que nadie había previsto y que nadie tenía contemplado, digamos, dentro de todo el componente que se vislumbraba con la parte de estratégica de las compañías. Entonces, esta parte estratégica de las compañías, pues efectivamente no se vislumbraba dentro de todo digamos, el norte que se veía de esto. Y es donde a hoy se ven impactados con un componente en el cual se tienen que ir o volcar a una transformación digital y no tanto, digamos, a una innovación tecnológica, sino a una transformación digital casi obligada. Por ejemplo, muchas compañías pequeñas, pymes, MIPYMES, pues digamos que ya venían trabajando con unos componentes básicos para el desarrollo de sus actividades. Entonces tenían su nómina, su contabilidad, pero de ahí hasta dar un salto hacia adelante con respecto a eso, pues digamos que no. Además porque todo el componente de las normas internacionales de información financiera, pues digamos que el contador en su rol
del componente financiero y fiscal, pues digamos que transforma esos estados financieros y le da la oportunidad de presentarlos con los esquemas exigidos entonces por los componentes legales como son la DIAN. A hoy, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con facturación electrónica, pues ya se le obliga a pequeñas y grandes empresas entonces estar en este componente. Además de que cada vez le van colocando elementos de control que pretenden, digamos, ampliar a todas las empresas. Es entonces el tema con la parte de la nómina o los volantes virtuales, que también es otro componente que se debe adicionar y entregar al componente de ente de control de la DIAN, elementos que no habían quedado contemplados anteriormente. Entonces, esos elementos hacen de que no haya una transformación digital ni una innovación, porque así como lo estamos contemplando aquí, me dice que innovación es un cambio que introduce novedades con el fin de modificar elementos existentes o la creación de nuevos. Pero efectivamente, digamos, esa transformación digital casi obligada, pues no lleva a una innovación. Lleva casi es como a volcarse a un componente obligatorio. Innovación, pues digamos, es el componente que hoy las compañías colocan como elementos nuevos, diferenciadores, pero que le generan un valor agregado a la compañía. Igual, facturación electrónica, nómina electrónica que hay que entregar, pues, digamos, es un componente de innovación obligatorio. Entonces, esos elementos innovadores que tienen hoy las compañías, lo que hacen básicamente es transformar y llevar a otro nivel los procesos que hoy se están ejecutando. Profe, y ahí digamos que es un proceso de adaptación también para las empresas, porque, por ejemplo, nosotros ahora que estamos recibiendo todo este tema de facturación electrónica, pues digamos que yo trabajo haciendo eventos, ¿cierto? Y yo me encargaba del tema de facturación de proveedores. Ahora con la facturación electrónica, pues como es algo nuevo para mí y para nosotros, porque antes no lo manejábamos, pues hay que hacer un mayor seguimiento y nos hemos podido dar cuenta que tanto como para la empresa que factura como para nosotros, pues no ha sido tan fácil como entrar a este mundo digital y adaptarnos a esos cambios que se están como realizando, porque hemos notado que ha habido pues como fallas en ese tema de seguimiento. En uno de los casos, pues no nos dimos cuenta que una factura no estaba radicada y pues eso implicó una demora en el pago al proveedor y pues entonces, ¿por qué? Porque no estamos muy bien informados y porque no estamos adaptándonos a ese cambio que nos están pidiendo la era digital. Adicional a eso, hay un componente que digamos que en ese cambio que se ejecuta de pasar de la facturación normal, porque es que yo traía mi facturación normal y era una factura física impresa que básicamente pues llegaba, digamos, al área de contabilidad si era el que lo causaba o venía por otro proceso que era el que lo causaba en mi sistema. Se generaba el pago y ya tesorería determinaba cómo lo iba a cancelar. Pero cuando existe ese cambio o esa transformación, empiezan a surgir una cantidad de riesgos. ¿Riesgos como cuáles? Pues entonces, si sigo recibiendo facturas normales impresas y también digitales, puedo tener el problema de que yo reciba dos facturas iguales y que se paguen. Entonces, debería en muchos elementos implementar controles también mucho más automáticos. Y ahí es donde muchas empresas, entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué han hecho? Venga, no, para que este cuento no nos va a volver un caos, además porque también las facturas electrónicas, muchas empresas empezaban a recibirse de diferentes áreas, por diferentes áreas. Entonces, puede ser que una factura llegara por contabilidad, esa misma factura me la recibieran en tesorería, esa misma factura me la recibieran en el almacén, etcétera. Y era la misma factura, pero por tres áreas diferentes, porque entonces muchos empezaban a disparar y a disparar, y es ahí entonces donde se opta, venga, no, entonces habría que crear un solo usuario como de correo electrónico que efectivamente sea el que haga ese componente de la validación, tanto de envío como de recepción de facturación. Entonces, sistemas, digamos que sistemas tecnológicos, lo que hacen es
poder recibir a través de un correo, digamos, las facturas que me llegan y que las pueda distribuir y escalonar automáticamente a las áreas encargadas de facturar y de hacer como el visto bueno. Además de que los mismos sistemas debieran de hacer ese tipo de escalonamiento y de llevarlos allá. Entonces, cuando llega la factura, ¿a quién le tiene que llegar? ¿Quién la tiene que autorizar? ¿Quién la tiene que visar? ¿Cómo se contabiliza? Y cómo debe llegar al pago. Claro, Y, pero es que ¿sí? es el temor como tal del proveedor, pues de la persona que factura como de uno, que terminamos haciendo una doble labor. Por ejemplo, yo a pesar de que el proveedor radique de manera electrónica, yo igual se la pido que me la envíe a mí, yo se la envío nuevamente al de compras porque me da miedo que la factura no quede radicada. Entonces, pues es como ese miedo a estar ahí en lo digital y a que todo salga mal y no sé, a mí me da mucho miedo. Claro, lo que pasa es que digamos que ahí pudiese ser, o sea, ahí había que empezar a volar un componente de riesgos. Y ese componente de riesgos efectivamente empieza a afectarme qué elementos. Que pague doble o que no pague. Y es ahí donde viene entonces, ¿qué es mejor? ¿No pagar o pagar doble? Y ahí es donde tengo yo que empezar como a mirar. Veo la mano levantada de Yuri y de Alejo. Cuéntenos, Yuri. Pues, profe, digamos que, pues como hablando del tema, donde yo laboro, nosotros tenemos facturación electrónica, pues por normatividad nos tocó hace un año ya. Y lo que la compañera dice realmente es cierto, o sea, el tema del proceso se vuelve un poco engorroso. Digamos, ¿cómo lo manejamos? O cómo fue pues como la idea antes de... Nosotros sabíamos que teníamos que salir al aire, como decimos nosotros, a partir del 1 de enero del 2020. Pero, sí, del 2020, porque pues por normatividad y de acuerdo a los NID y las razones sociales, pues los dígitos de NID y sus obligaciones tributarias, pues los grandes contribuyentes empezaban primero y así sucesivamente. Entonces yo, digamos que cómo la compañía, entre comillas, se intentó acomodar, si ya sabíamos que debíamos salir al aire a partir del 1 de enero del 2020, perdón, no fue desde el 1 de enero, fue desde el 1 de julio del 2020, ¿qué nos tocó hacer? Empezar ese año anterior, o sea, todo lo que fue 2019, empezamos a crear formatos donde decía que por obligaciones tributarias debemos empezar a hacer facturación electrónica. A todos los clientes que teníamos en la compañía se les empezó a enviar correos electrónicos solicitándole la información de que cuáles eran sus correos electrónicos, cuál era el correo de facturación electrónica para poderlo actualizar. Y nuestro software tiene pues como una de las ventajas es que me permite tener los correos normales, ejemplo del área de tesorería, de contabilidad, pues donde uno hace pues como normalmente el control de seguimiento de cartera, pues digamos en el caso puntual de trabajo en cartera, pero también tenemos una sección aparte donde solamente se digitan los correos de facturación electrónica y a ese correo es donde únicamente debería llegar la factura a nuestro cliente. De todas maneras, como le comento, o sea, fue un proceso muy largo al principio, digamos como los últimos 6 meses, porque era como recopilar toda la información de la base de datos de nuestros clientes y realmente se vuelve muy complicado. Pero se logró alimentar la base de datos en la mayor cantidad, al menos como con los clientes que tienen compras recurrentes, o sea, aquellos clientes de compras de crédito, por decir que son más recurrentes, o los de compras de contado que han sido muy recurrentes, con ese tipo de clientes se actualizó pues como la mayoría de la base de datos. Pero pues hay clientes que compraron por ahí en el 2018 una vez y nunca más volvieron a comprar, pues digamos que eso sí se fueron como dejando. Pero, ¿cuál era, digamos, como el otro tema de soporte? El tema de los créditos o el tema de los clientes de créditos, antes de que, perdón, en el momento en que iniciaba el mes, a corte del último día, la persona debía llamar. Señor Pepito, el día tal se le emitió la factura, ¿me puede confirmar si está contabilizada? Se le mandó a tal correo de facturación electrónica. Es muy difícil porque al tener mucho volumen de clientes se vuelve muy complejo el proceso, pero en el momento en que ya se estipulan y se parametrizan en los sistemas esos correos, ya digamos que entre comillas puede fluir solo y el sistema lo puede direccionar. De la misma manera, nosotros también tenemos un correo para recepcionar las facturas de nuestros proveedores, pero tenemos unos correos particulares que aún llega información. Ejemplo, el de contabilidad, el de tesorería,
que de pronto hacía muchos años eran como los correos que se utilizaban. Entonces a esos correos la compañía lo que hizo fue darles como yo no sé decirle técnicamente la palabra, pero como redireccionar todos esos clientes que esos correos que tuviesen como anexos de facturas, redireccionarlos automáticamente para que por defecto llegaran todos al correo de facturación electrónica. Entonces así evitar que la misma factura la tenga tesorería, la misma factura la tenga contabilidad, la misma factura la tenga recursos humanos, y lo que dice el profe es verdad. Muchas veces andaba por todas las manos y realmente andaba por tantas y no andaba por ninguna. Pero digamos que esa fue como una de las herramientas que pues de pronto considero a la compañera le puede servir, intentar como manejar la base de datos de los clientes que son más recurrentes o de los proveedores que son más recurrentes, y sobre eso es empezar, para poder como actualizar esa información, cosa de que empezaron este mes, ya el próximo mes, como ya la información ya está actualizada, pues el próximo mes no van a tener que actualizar al mismo proveedor o en su defecto el mismo cliente, y así sucesivamente. Pero realmente el proceso del empalme y del inicio es un tris engorroso, y más en este momento que ya se implementó la nómina electrónica también, que es algo que ya empezó para algunas compañías. Muy bien, Yuri, muchas gracias. Alejo, le escuchamos. Sí, señor. Sí, profe, no, respecto a lo que decía la compañera, digamos, de los problemas, nosotros en la empresa hemos tenido eso, que se realizan compras o algo y las facturas que piden los proveedores nunca llegan, o si llegan usted las va a descargar de la DIAN y dice que no, que el archivo está dañado, y ahí es donde pues está el problema uno para sustentar todo eso, ¿cierto? Y otro es que se generan las facturas, se envían, pero nunca salen. Entonces queda como si no, o sea, como si nunca se hubiera hecho el proceso, nunca se hubiera hecho nada. Y en ese proceso se la pasa pues contactándose con el proveedor pues, de facturación, que en el caso nosotros manejamos con Tapime, y siempre son que no, que es una cosa, que esa otra, que hay que hacer una actualización, y pues es como entre una allá y acá, pero pues no hay como una solución real. Entonces siempre está el problema, entonces siempre toca estar, como decía la compañera, solicitar la factura electrónica, estar llamando que por favor nos envíen la factura física o escaneada, y estar pendientes nosotros también de hacer pues que las facturas que enviemos, que también lleguen, sea en forma por correo o por algo, porque no hay otra, pues no hay una garantía, pues algo que me asegure bien. Sí, es claro de que este componente de transformación digital, digamos que lo que ha pretendido el sector gobierno, pues básicamente es como ejercer un control más estricto dentro de todos estos componentes. Además porque pues muchas empresas, digamos, no generaban ese componente de facturación y no tenían como esa exigencia de poder entregar la respectiva facturación. Lo que sí es claro es que, por ejemplo, en un inicio, cuando se dio con el componente de facturación electrónica, empezaron a surgir problemas como cuáles. Resulta que ante la DIAN, ya con el componente de facturación electrónica, el soporte que deben de tener las compañías no es ni la factura PDF ni la factura impresa. El único componente que ellos permiten y que se convierte en un componente legal es ese archivo con extensión XML. Ese archivo es el soporte que la DIAN empieza a exigir. Entonces, tuvimos, por ejemplo, el caso al inicio que existía un computador al cual llegaban esos correos con esas facturaciones. Resulta que en cierto momento el disco duro de eso sacó la mano y se quemó. Y como lo tenían guardado, como era tanto el volumen, lo tenían guardado dentro del computador, en el disco duro de ese computador. Es decir, que cuando llegaban, pues básicamente lo que hacía era que por una regla automática del correo electrónico, el archivo lo que hacía era descargarlo en esa carpeta, digamos, de entrada de facturación, y luego se eliminaba el correo. Entonces, problema, nos quedamos sin unos soportes de una facturación. Muy posiblemente es un riesgo alto porque pues cuando venga la DIAN a hacer una respectiva revisión de facturación, pues se va a encontrar con este componente que efectivamente no va a haber un soporte. Entonces, proveyendo eso, digamos que ya se trató entonces de involucrar un componente tecnológico
que quedara almacenado en la nube y que existiera todo ese componente de facturación. Entonces, toda la facturación que nos hacen que le hacemos a los clientes, pues efectivamente ese proceso todavía para el nuestro, digamos que ya está funcionando, y es claro de que cuando yo facturo a un cliente, yo envío la factura con el fin de que el proveedor de tecnología la valide, la entregue a la DIAN y la DIAN específicamente regrese este componente de aprobación. Para las facturaciones que nos llegan de los proveedores, pues sí, ya se tiene establecido un correo electrónico, el cual ingresa y se distribuye automáticamente con un almacenamiento entonces en la nube. Entonces, digamos que de esa forma lo que se pretende es cerrar todo el componente del ciclo con la parte de la validación y conservación de los documentos. Entonces, por eso decíamos que esa transformación, digamos que allí pues no hay cierto elemento de innovación, sino casi la obligatoriedad en el cumplimiento del componente legal. Lo que sí es claro es que hay un componente de actualización tecnológica que hay que realizar y que pues bien o mal, pero la compañía tendrá que dar como ese paso adicional. La parte de investigación, que era el otro elemento que veíamos acá, pues digamos que esa investigación pues se tiene que ver encaminada en poder obtener un nuevo conocimiento para el cumplimiento de todos los elementos que tenemos dentro de nuestra compañía. Entonces, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo define la innovación como la implementación de un nuevo significativamente mejorado producto, bien o servicio, o proceso, o un nuevo método de mercado, o un nuevo método organizativo en prácticas empresariales, organización de un lugar de trabajo o de relaciones exteriores. Y esa innovación, pues lo que le hace básicamente es una evolución tanto internamente dentro de la compañía como el mejoramiento de los procesos que le garanticen como esa trazabilidad y trascendencia dentro de eso. Existen entonces varios factores que hay que tener en cuenta antes de poder definir una innovación. Esa innovación debe generar valor para considerarse como una innovación. Y efectivamente, digamos que la transformación digital y la facturación electrónica, como ejemplo, ha llevado, digamos, a generar un valor en el momento en que los controles se fortalecen. Si yo hago una transformación digital o hago una innovación tecnológica, pero no fortalezco los controles, efectivamente creo que esa innovación, pues sí, entramos en la moda, pero entonces esos elementos deben de tener valores agregados, componentes automatizados, procesos más rápidos, procesos más autocontrolados. La innovación no es explícitamente una invención, ni tampoco una creatividad. La innovación puede ser un mejoramiento en un proceso, un componente de un control automatizado que me permita cerrar brechas de riesgos dentro de mi compañía. Y una empresa se puede considerar innovadora cuando introduce un cambio sustancial en lo que hace y cómo lo hace. Y ese cambio sustancial pues tiene que ser notorio para poder efectivamente verse innovador. El proceso innovador para transformación de la empresa. Todo producto o servicio tiene que llevar consigo un proceso. Y se suele creer que la innovación es un suceso que ocurre en un momento de inspiración o que solo las personas con capacidades excepcionales son quienes pueden innovar. Y efectivamente, pues, digamos, no es de esa forma. No es, digamos, ese componente de innovación que se debe de tener. Entonces, es como ese componente adicional que se le debe entregar a la empresa para el mejoramiento en un proceso. Hay muchas formas de lograr innovación. Creación de mejoramiento de servicios que se lo ofrecen a los clientes, cambiando, mejorando el proceso de distribución de producto, las estrategias de relación con otras empresas. La innovación abarca todas las áreas de la empresa,
Entonces, en muchas compañías también entonces hay unos elementos que efectivamente comienzan a ser innovadores en el sentido de que las compañías también empiezan a generar esos impactos para que las personas también empiecen a ser innovadores y creativos dentro de los procesos. Porque efectivamente el que está dentro del proceso, pues es el que conoce y es el que de cierta forma empieza a innovar. Cuando a veces las estrategias empiezan desde la empresa, en ocasiones pueden ser vistas como un momento digamos, como de atacar un proceso en el cual se pretende, pues una es que esa innovación también tiene que tener un componente de disminución en costos, pero en muchas ocasiones la disminución en costos la ven como un ataque hacia los procesos y entonces esas transformaciones en ocasiones no las ven directamente como innovaciones. Combina también capacidades técnicas y financieras, comerciales y administrativas. Efectivamente, la innovación debe de tener componentes financieros en la disminución de costos y gastos, porque si yo hago una innovación en la cual la inversión es alta, pues efectivamente ese costo yo tengo que ver cómo va a ser el retorno de esa inversión. Y esa interrelación con todas las áreas pues se debe de ver involucrado en lo que tiene que ver con el manejo de productos, de procesos y que efectivamente pues esa innovación esté a largo plazo. Entonces dice, en el manual de Oslo de la OCDE del 2005 manifiesta que las actividades de innovación incluyen todas las articulaciones científicas, tecnológicas, organizativas y financieras y comerciales que conducen a un componente innovador. Entonces, para innovar, efectivamente, pues debe existir una investigación o un conocimiento. En muchas compañías tienen una parte o un área que se encarga de la investigación y desarrollo. Y es el área encargada de poder llevar esos componentes innovadores a otro nivel y que realmente se establezcan y se puedan ejecutar y convertirse y materializarse. La investigación para adquirir nuevos conocimientos, lograr invención o modificar técnicas existentes y desarrollar nuevos productos, procesos y métodos con viabilidad económica. A hoy, los productos deben de ser muy innovadores y generar un alto valor agregado para el consumidor, porque es allí efectivamente donde yo voy a ver materializado de que esa innovación cumple con los objetivos que la empresa se había planteado. ¿Preguntas hasta allí? Eso por mi parte no. Otras actividades innovadoras, pero que no corresponden a investigación y desarrollo. Recuerde que este componente de investigación y desarrollo lo que me permite es que efectivamente haya como ese impacto de poder investigar y poder llevar a cabo qué elementos diferenciadores ejecuta mi competencia que no tengo yo y cómo puedo transformarlos en valores agregados para poder innovar dentro de mi compañía, no haciendo lo mismo, porque pues efectivamente si voy a copiar entonces una innovación de otro para desarrollarla en mi proceso, pues hay elementos legales que pudiese de pronto verse involucrados, pero efectivamente cómo voy a ser innovador para poder empezar a enmarcarme dentro de un elemento diferenciador. Entonces me dicen, definición de nuevos conceptos, procesos y métodos de comercialización por medio de marketing, relación con los clientes, aplicación de investigaciones fundamentales estratégicas, ampliación de capacidades, diseño y desarrollo, observación de sus competidores, derechos de invención patentada, aumentar la experiencia profesional mediante la formación, capacitación del personal de la compañía y reorganizar el sistema de gestión y el conjunto de actividades empresariales. Entonces, estos elementos, a pesar de impactar dentro de la parte innovadora, también entonces requerimos aquí de un elemento también fundamental que empieza a ir
a hoy mejorando dentro de las compañías, y esto el componente de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, herramientas a hoy con inteligencia artificial que nos permitan que esa investigación vaya con mucha más calidad para poder entregar y desarrollar productos que efectivamente impacten a la competencia y que le den ese valor agregado? A hoy, los estudios, por ejemplo, de lo que tiene que ver con marketing, la parte de capacitación, con todo el componente de transformación digital que hoy tiene el mundo, pues efectivamente, digamos, nos acerca mucho más a todos estos elementos y deben de estar más involucrados en un mejor desarrollo. De acuerdo con lo anterior, entonces es importante que la cultura organizacional de una empresa y la alta gerencia se encuentren encaminadas hacia el proceso innovador, ya que para que una empresa sea más innovadora, se requiere de una cultura orientada al cumplimiento de metas y no sirve de nada tener estrategias y una visión cuyo objetivo sea innovación si la empresa continúa en un sistema rígido para la planificación de sus metas. Es claro de que la planificación de las metas en una planificación estratégica pues debe estar enmarcado bueno, que es el elemento diferenciador que vamos a tener de aquí en adelante, cómo vamos a competir, más aún con lo que veíamos, por ejemplo, de las 5 fuerzas de Porter, que nos establecían elementos diferenciadores o productos sustitutos, como hoy entonces a hacer esa alianza estratégica con mi cliente, con mi proveedor, para poder lograr de ellos ese valor agregado en tiempo, en mejoramiento de la calidad del producto, de mi materia prima que me fabrica, y cómo debe llegar a esos clientes con productos que ellos vean de valor agregado, que le garanticen un mejor producto con mejor calidad y con valores agregados. A hoy, por ejemplo, muchos de los productos tradicionales pues ya le están empezando a ir colocando elementos diferenciadores como cuáles, pues, vitaminas, calcio, que a pesar de que el cliente final de pronto no lo va a ver tan tangiblemente, pero efectivamente la compañía sí tiene esa forma de entregar esa trazabilidad de cómo el producto está saliendo. Entonces, tipos de innovación. Entonces, la innovación se puede dar en el producto, en el proceso, en la organización o en el mercado. Entonces, innovación en el producto es la introducción de un bien o servicio mejorado con respecto a las características de su uso, como mejoras en sus requisitos técnicos, en sus componentes o materiales, o en la incorporación de un software nuevo para ese componente. Entonces puede ser de que yo en la fabricación de mi producto como tal, pues tenga entonces un software nuevo que le adicioné, que lo que me ayuda es a controlar partículas extrañas dentro de ese producto final que voy a entregar, o que me da entonces una medición exacta de los elementos o medidas para poder entregar un producto final. Entonces, esa innovación en esos productos específicamente debe de ser tan tangible y tan entendible que el consumidor final efectivamente empiece a establecer como ese componente diferenciador de lo que básicamente consume. A pesar de que, digamos, aquí somos muy dados de que cuando yo veo un producto que es fabricado por diferentes empresas y con las mismas calidades, pues efectivamente, digamos que hay un elemento que tiene que ver con precio, que empieza a ir marcando la pauta. El consumidor final es muy dado a que en muchas ocasiones no mira el componente de calidad, sino el precio. Entonces, por ejemplo, para productos de primera necesidad, sí efectivamente se enfoca mucho en componente de precio. Pero si usted ve, por ejemplo, a hoy productos de tecnología y de alta calidad, en el componente, digamos, de celulares, por ejemplo, entonces los iPhone, los Huawei en su momento cuando empezaron a surgir, pero que los frenaron, y hoy los Samsung. Entonces, esos elementos hacen de que efectivamente pues haya un producto diferenciador y la idea es posicionarlo de tal forma que la gente lo pida por sus buenas calidades y sus buenos elementos que se tienen.
¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí una moto? Innovación en el proceso. Entonces, es la implementación de nuevos métodos de producción, distribución, incluyendo cambios significativos en las técnicas y en el equipamiento del software, o por ejemplo, la introducción de un diseño asistido por software para el desarrollo del producto. Entonces, el mejoramiento de procesos no solamente incluye cambios significativos en técnicas de equipamiento, sino también en un componente de lo que tiene que ver con, digamos, protección de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos elementos empiezan a ser innovadores dentro del proceso. Y digamos que no se ven dentro de la parte del producto final, pero sí se evidencian, digamos, en la protección de las personas como tal. Entonces, ese diseño, por ejemplo, asistido por un software para el desarrollo del producto, ese mejoramiento se ve inmerso también en todo el componente de lo que tiene que ver con la parte de mejorar ese proceso de forma automatizada. Entonces, un ejemplo es la fabricación, por ejemplo, de los tanques que hace Suzuki, que son por forma de inflar un material y inflar ese material requería un componente de soldadura interna. Pero ese componente de soldadura interna lo que hacía era que colocaba en peligro a las personas. El mejoramiento de ese proceso es que se llevó a un componente robotizado. Y ese componente robotizado, pues sí cumplía todas las características de lo que se estaba haciendo dentro del proceso y de lo que se debía ejecutar a nivel de protección de la persona. Entonces, esa innovación en el proceso también se enfoca en el bienestar de las personas, pero también va enfocado en un componente, digamos, de producción. Entonces, cuando tengo una empresa que funciona, digamos, con un componente de vapor, ese componente de vapor que se convierte como en la materia prima o el combustible para ejecutar todos sus procesos, pues lo que se hace es una innovación en el proceso que permita que no haya de cierta forma fugas, digamos, en el vapor, con el fin de poder optimizar toda la utilización de esto. Igual sucede entonces con la fabricación de un producto final. La idea es que ese producto final tenga menos pérdidas, porque entre más pérdidas haya, pues efectivamente va a haber entonces un costo mucho más elevado en la fabricación. Innovación en marketing o mercado. Entonces, es desarrollo de métodos de comercialización que represente cambios significativos en el diseño, en el embalaje, en la distribución del producto o en el objetivo que puede tener un mejoramiento o posición de mercado. Entonces, estos elementos de marketing o mercadeo efectivamente se ven innovados también con el componente tecnológico o con las herramientas tecnológicas. Esas herramientas tecnológicas, como lo es, por ejemplo, un Facebook que establece herramientas diferenciadoras para poder capturar esos clientes y poderlos llevar a ser como más llamativos dentro de todo esto. Innovación en la organización es la implementación de nuevos métodos organizacionales en la empresa. Cuando hablamos de nuevos métodos organizacionales puede ser una reingeniería. Esa reingeniería en una organización, a pesar de que es una transformación, digamos, y actualización del talento humano, pues efectivamente, digamos que es un componente de innovación, porque una reingeniería lo que hace es una revisión propia de la compañía para poder profundizar qué elementos son los que hay que mejorar dentro de los procesos y cómo actuar. Entonces, dice que puede ser con respecto a la organización del lugar de trabajo o en las relaciones internas y externas. Y tiene como finalidad mejorar la rentabilidad de la empresa e incrementar la satisfacción de todo el personal de la compañía y la parte de reducir costos. La mayoría de las innovaciones lo que pretenden es disminuir costos y aumentar todo el componente de ingresos de la compañía. Esa innovación de la organización se ha enfocado en mejoramiento de procesos, en poder medir tiempos, en poder mostrar otros elementos diferenciadores que van a mejorar la compañía.
Otras clasificaciones de innovación son graduales. Básicamente, digamos que lo que se hacen son, pues, gradualmente, no necesariamente de un solo tope, puede ser por etapas. Una radical o disruptiva es la introducción de nuevos productos o servicios que causen o generen cambios drásticos en la industria y crean valor para la empresa. Esta innovación disruptiva básicamente se ve muy enfocada, por ejemplo, en los componentes tecnológicos. Entonces, componentes tecnológicos como los celulares. Esos celulares a hoy, si usted ve, tienen una vida útil. Y esa vida útil, pues básicamente lo que hace es que haya un mayor consumo. Además, porque digamos que todos los elementos que los rodean empiezan a ir mostrando unos elementos que van a impactar. Por ejemplo, los celulares, conforme van actualizando todo su procesamiento, todo el componente de almacenamiento, todo el componente de archivos, empiezan a ser cada vez más exigentes. ¿Exigentes en qué sentido? Exigentes en el sentido de que los archivos son más grandes. Entonces usted ve que a hoy una fotografía de 40 megapíxeles empieza a consumir más espacio. Anteriormente teníamos archivos mucho más pequeños que lo que hacían básicamente era ocupar menos espacio, eran de menos calidad. Los de hoy son de mucha más calidad, se pueden ver las imágenes, no se distorsionan, no se pixelan. Es por eso que esta componente de innovación disruptiva lo que hace es que estos celulares de hoy se vuelven consumibles y tienen una vida útil que básicamente empieza a ir venciendo. La innovación abierta se trata de una estrategia empresarial, la cual surge de la adquisición de tecnología para explotar y para ser desarrollada internamente. Y este tipo de innovación busca la eficiencia a través de externalización de tareas a personas o empresas mediante convocatorias abiertas como el crowdsourcing o mediante la creación que se trata de la interrelación con el cliente como fuente innovadora. Y la innovación cerrada es una estrategia empresarial que se basa en la contratación de mejores técnicos de la industria y esto implica el desarrollo de nuevos productos o servicios propios para ser la primera y sacarlos al mercado. Entonces, estas innovaciones lo que han hecho es que las compañías pues efectivamente vislumbren un elemento más diferenciador. Vamos a ver entonces este video. Ya les mando entonces este enlace al WhatsApp para que lo podamos ver y lo voy a colocar también aquí como mensaje de texto en esta plataforma. Entonces ya lo envío al grupo del WhatsApp para que también entonces a partir de allí lo podamos visualizar. Bueno, entonces, sistemas de información. Listo, ya lo envié entonces al grupo y lo envié como mensaje de texto. Vamos a dar 2 minuticos para que lo veamos.
Bueno, entonces es claro de la diferencia entre creatividad e innovación y cuál es entonces el fin último de la parte de la innovación en las diferentes compañías. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe, está muy claro. El video fue muy claro y pues prácticamente resumió lo que usted había dicho en la clase, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces yo creo que por hoy vamos a dejar allí. La siguiente tutoría damos continuidad y vamos a mirar entonces cómo vamos a desarrollar la evaluación final para que de pronto nos vaya dando oportunidad de ir mirando cómo la vamos a implementar y qué es lo que vamos a desarrollar. No siendo más, pues yo les agradezco por la atención prestada. Una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Hola, profe. Gracias, profe. Creo que tenía algo para comentarle. Señor. Lo que pasa es que el otro ceremonia final ya es el 28, ¿cierto? 26 y 27. 27. Sí, lo que pasa es que tengo un viaje pues de lo de la empresa para Cali y pues me va a quedar difícil pues conectarme ese sábado. No sé entonces si hay alguna forma que pueda presentar antes o algo, no sé. Pues Alejo, hagamos algo. ¿Usted viaja para allá cuándo? El viernes, yo creo que al mediodía. 26, listo. Entonces hagamos algo. Esta semana me escribe y miramos cómo lo podemos solucionar. Listo, bro, pues si algo igual yo paso digámoslo de la carta a la empresa y algo, pues para no haya problema con la universidad. Listo. O nos vamos todos para Cali. Bueno, cualquier cosa solucionamos, Hágale. no se preocupe. Hágale. Listo, Alejo. Muchas gracias. Bueno, ustedes, una feliz tarde. Listo, igualmente. Profe, entonces la próxima semana continuamos con el tema, pero no deja actividad. No, por el momento no. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ok, yo, profe. chao, cuídese. De Buen todas fin de maneras, si la semana. dejamos, me recuerda. ¿Señor? De todas maneras, si la dejamos, me recuerda, por favor. Bueno, Listo, señor. yo. Bueno, cuídense mucho. Chao, muchas gracias y una feliz noche. Bueno, igualmente. Hasta luego, profe.